podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Aquí saludándolos con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y bueno, vamos a pasar, tenía que comentar pues que estamos en el Mundial, que es una fecha bien importante para todos nosotros los mexicanos y que es algo que nos va a hacer recordar, yo creo que este Mundial va a ser histórico para México. Pienso que ahora sí va a haber algo importante que pueda ocurrir. No sé si vayamos a ganar, todavía no lo sé. Aunque es muy improbable porque que yo recuerde, no ha habido un solo mundial en el que en el que México haya ganado. Realmente no recuerdo. En un mundial histórico donde México haya salido campeón del mundial. Creo que históricamente no hemos ganado algo así, por lo que sé. Entonces, déjame el beneficio de la duda si hay algo que yo no sepa, pero por lo que sé en lo que es la parte de la historia, no nos ha tocado como tal ganar un mundial como tal. Es lo que yo tengo entendido hasta donde yo sé. Bueno, pues sí, me está tocando narrar esto en lo del mundial. Realmente no soy así partidario del fútbol. No lo he jugado fútbol desde que estaba en la preparatoria y estoy hablando ya hace más como 24 años. Y pues no, hace poco con mis alumnos me tocó jugar un partido al cual me invitaron ahí en la escuela donde estoy impartiendo, y jugué de una manera en la que parece que el tiempo no pasó. Les estoy hablando de 24 años ya que yo no jugaba fútbol. Lo más que me acuerdo fue en mi prepa, cuando estaba en la prepa. Y entonces ahí el detalle fue que jugué de una manera en la cual como que avancé en técnica, avancé en, condición física pues siempre la he tenido, pero avancé de una manera en la cual parecía que yo ya tenía años de práctica, o simplemente pues que me tocó jugar de una manera tal que parecía que a mí me gustaba esto del fútbol y estarlo practicando. Y sí me sorprendió porque pues no, para nada yo soy de fútbol, pero los reflejos, la manera en cómo jugué, la manera en cómo me solté, pues sí, yo me quedé, órale, y hasta los mismos alumnos pues exclamaban, no, pues el Messi profe, o el profe muy bueno, haciendo lo suyo, ¿no? Me dijeron un apodo, pero no sé si de un jugador, pero ya me acordé de más o menos lo que me dijeron, pero no exactamente. Dijeron como el nombre de, no sé si de un jugador, y me compararon con eso porque veían que remataba bien, que no sé qué términos se utilizan aquí, pero en el fútbol, pero dice buenos rebotes. Yo creo que los rebotes es en el básquetbol. Y bloqueé, saqué, fui buen guardameta. No sé si guardameta es el portero, la verdad me puedo equivocar en los términos. Y
Pues total que resulta hice cosas que yo antes no me atrevía, que por eso abandoné el fútbol, que fue por ejemplo una de ellas, fue bloquear, o cuando me pasaba la pelota o me llegaba muy de largo, a mí siempre me acuerdo que me dio un pavor y un miedo. Me daba siempre pararlo con la frente, como siempre hacen los jugadores, que no le temen lo lejos que llegue el balón. Ellos siempre paran con la cabeza y a veces hasta con la cara de puro accidente. Les pega el balón. Y yo hasta saltando y buscando la pelota cuando me llegaba de lejos, bloqueando con el pecho. Y un tiro lo bloqueé con el pecho y otro con la frente. Y me sorprendí, la mera verdad, de mi agilidad, de haber hecho algo como eso que yo, a mí me daba pues miedo, que yo no lo quería hacer. Y la manera en cómo jugué, bloqueé, burlé a los demás jugadores, tiré pues los disparos hacia la portería. Pues sí me sorprendió realmente la habilidad que desperté ahí de pronto, como si se hubieran juntado, no sé, todos los deportes o todas mis habilidades de otras cosas y se hubieran juntado en una sola en ese momento donde pues me tocó jugar al fútbol. Y bueno, yo esto lo llegué a comentar, de hecho me entrevistaron hace poco. Yo comenté y iba a compartir esa anécdota de cómo es que uno vive las experiencias, que es muy importante vivir la experiencia porque al hacer o prestarte para un partido, jugarlo con tus alumnos, es una manera como de fraternizar con ellos, de serte más cercano a ellos. Y es entrar en su terreno y es entrar como en la convención de que algo como que nos une, nos hace iguales, como que algo así lo sentí esa experiencia. Entonces yo llegué a comentar en un programa donde me entrevistaron que eso es lo que yo sentí o percibí, de que hablamos de que a los alumnos tenemos que hacerles vivir experiencias y el fútbol es una experiencia universal. Entonces pues eso ayuda a que empaticemos, fraternicemos y sobre todo nos acerquemos a los alumnos de otra manera muy distinta a como estamos acostumbrados a hacerlos, porque pues nada más somos profesores, llegamos, impartimos cátedra, estamos ahí con ellos, damos los temas, anotamos los números de las participaciones con ellos y listo, ya está. Entonces pues es lo que yo la otra vez publiqué o llegué a mencionar. Pues tenemos que dejar de verlos simplemente como un número, o sea, son algo más que un número en la boleta o un pago de la cuenta en el banco. O sea, si los estamos viendo nada más como que porque los aguanto, porque de eso mi familia come y de eso vivimos y nos mantenemos, pues yo creo que nos estamos ahí de alguna manera pues perdiendo todo lo que ellos nos pueden ofrecer. Pueden ofrecernos ellos cosas que con la edad que tienen una genialidad, una inteligencia, que si nada más los vemos como números y pues nada más como los alumnos que son, pero así debe ser, yo me refiero a ir un poco a algo más. Si nada más los vemos así, ya nos perdemos su genialidad. Y ellos en la versión en la que están, en la etapa en la que están, aún así, si nosotros le permitimos o los inspiramos, a eso nos pueden dar cosas que no nos imaginamos. Aún hablando de que en educación básica pues son niños de 12, 13, 14, 15 años.
Y bueno, eso es lo que quería comentar respecto a la experiencia de fútbol, porque pues lo quiero decir y comentar pues porque está lo del mundial, ¿verdad? Y quería como que abarcar el capítulo de hoy, pues sí, abarcando el mundial. Estoy grabando ahorita que acabo de ver el partido que México quedó 3-0. Ay, discúlpeme si no me acuerdo del nombre del contrario, pero pues le fue muy bien, 3-0, una buena marca y buen dominio de la cancha, del balón y de la psicología del rival, que fue lo que yo vi, que también psicológicamente los dominaron. Nosotros como que se fueron viendo perdidos o minimizados. Y bueno, el tema de hoy, ya entrando en materia, pues tiene que ver con algo que me está sorprendiendo mucho su resultado. Yo sí, dejándonos fuera de experiencias, no sé qué nombre le quieran poner aquí, pero no paranormal, pero sí experiencias elevadas o las cosas que luego ustedes se han acostumbrado a escuchar de mí, experiencias ya más como espirituales o como superhumanas, por así decirlo, o ancestrales o astrales o de otras dimensiones. Fuera de eso, esto que les voy a compartir si es algo muy práctico, o sea, cualquier persona, cualquier individuo lo puede hacer. Aún así, si no crees en esto, tú lo puedes hacer, y lo más sorprendente es que vas a ver los resultados, o sea, porque los vas a ver. Bueno, ¿de qué les estoy hablando? Pues precisamente de la parte del poder de la palabra, o sea, el poder del lenguaje hablado. No me estoy refiriendo a que a leer algo, quizás en una parte sí, tal vez, pero tampoco me estoy refiriendo a que pienses algo, o a que incluso a que, pues sí tiene que ver como un decreto, decretar algo. Eso sí funciona, eso viene en libros. Hay incluso gente, coaches millonarios, que te ofrecen cursos o mentorías hasta gratuitas, donde te dicen que te enseñan cómo usar el discurso, o sea, decir las cosas con la declaración pero fuerte, o sea que tú lo que vas a decir que quieras que ocurra lo dices con energía y con ímpetu. Entonces te enseñan las declaraciones, y que las declaraciones pues hay que decirlas como si no hubiera un mañana, o sea, no gritando, pero sí de una forma de poner mucho énfasis, de decirlo con voz muy, muy fuerte, muy alta. No sé si decir fuerte o alta, pero lo que se entiende es que, pues, eufóricamente hablando. Y eso ya lo sabía, ya lo había implementado, pero por alguna razón no perdía la costumbre de seguirlo haciendo. Como que no sé si algo en mí decía que era falso quizás, o que mi mente alcanzaba a detectar que yo estaba tratando como de tratar de convencerla o de convencerme de algo, y quizás el mensaje sí llegaba a donde tenía que llegar, a la naturaleza, a lo astral o lo que fuera, pero como que no terminaba de manifestarse o de convencerme de que realmente estuviera teniendo lugar. Y bueno, aquí lo que pasó fue que de alguna manera, no sé, no recuerdo cómo empezó, pero yo empecé a sentir o a pensar, o como haya venido la idea de que yo tenía que, porque para esto he estado siguiendo casi desde enero, febrero que entré a esta escuela. Empecé yo a escuchar una meditación de Vikinga de Alejandro Peterson, una de esas que de repente ofreció gratuitamente en su plataforma.
Y lo empecé a hacer porque mi señora madre me dijo, oye, hijo, ¿qué tal si meditas? ¿Por qué no meditas? Y de unas situaciones que estuve pasando fuertes en una escuela, medité una vez así, me quise poner a meditar ahí en mi cuarto. Lo hice como de la manera en como pues, yo lo sé hacer. Y por arte de magia Gualá llegué a la escuela y el grupo con el que más tenía problemas fue precisamente con el que eh, mejor me fue o de repente los problemas desaparecieron o ya no hubo una confrontación como tal. Y simplemente por el hecho de haber meditado. Entonces yo ahí empecé como a recordar, empezar a relacionar las cosas, de decir, si esto es tan sencillo de hacer, que cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede meditar a cualquiera, eso es un hecho. Entonces yo empecé a decir, son herramientas que yo ya conozco, que olvidé, o que creo yo que no son muy efectivas o que las deja uno siempre como para después y quiere resolverte la vida o las circunstancias que te pasan de una manera, de una versión tuya o de una forma en la que te diriges, que pues sí, tienen razón, peleando también ganas o también pierdes y avanzas, pero hay otros caminos, o sea, hay otras vías mucho más fáciles de conseguir las cosas. Entonces, recordando esto, que me di a la tarea de meditar, simplemente me senté en mi cama y tomé la posición de Buda y simplemente pues estuve en silencio, o sea, en presencia. Para los que saben de ese tipo de cosas o de técnicas, saben de lo que les hablo. Y llegué al salón y todo bien tranquilo, o sea, no tuve exabruptos ni me tuve que alterar nada con ese grupo que me está dando muchos problemas, pero de los serios, o sea, era de que me ignoraban totalmente y que se burlaban hasta de mí, me insultaban y muchas cosas. Y pues sí, yo fui arrastrando ahí situaciones con ellos y así. Y pues llega un momento en el que luchas, pero pues también te cansas y ahí el problema es que moralmente te pega. Y ahí está a veces como que la trampa, el problema, porque eres un guerrero, pues de acuerdo, y lo tuyo son los moquetazos y las peleas, pero también hay batallas que te pueden acabar, aunque tú las ganes de momento. Lo que te hicieron sentir o lo que te hicieron pasar en en determinado punto te puede llegar a afectar, incluso a acabar, o puede hacer que desistas de ese camino. O sea, se pueden pasar pues muchas cosas ahí. Entonces cuando medité dije, wow, o sea, hay un lenguaje universal, hay una fuerza divina que muchas veces se nos olvida o no conectamos con ella. Entonces dije yo, me falta como conectar, me falta como recordar esto que a mí me salía tan sagrado, tan limpio, tan verosímil. Yo creía mucho en esto, yo me llegué a leer libros de hindús, llegué a poner en práctica, yo me he iluminado con experiencias que he tenido. Entonces sí fue una parte donde dije, pues, ¿dónde está pues esto aplicado a mi vida? Pues, o sea, me quejo, pasan las cosas, pasan súper fuertes. ¿Y dónde está la parte mía divina que he olvidado? Bueno, entonces, quiso la suerte, ya esto lo vengo aplicando apenas hace como una semana. Pasaron ciertas cosas con el directivo, donde ya, aunque póngale, independientemente de quién es la responsabilidad, son puntos de inflexión donde dices hasta aquí, ¿no? O sea, como que se está repitiendo lo mismo, no obtengo exactamente lo que quiero, otra vez los mismos problemas de siempre. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no hay un cambio radical de las cosas, ¿no? Como que yo dije, ¿por qué tengo que
como hace muchos años fui programado yo a creer que tenía que sufrir para recibir algo, o para ser merecedor de algo, o simplemente para disfrutar de cualquier cosa, o de tenerla por derecho propio. Yo decía, no, pues es que tengo que sufrir para llegar a eso, para tener o para lograr o merecer. Y un psicólogo me lo hizo ver, dice, no, es que, o sea, me dijo directamente, no es cierto eso, de que tienes que sufrir. ¿Por qué? O sea, eso tú lo eliges, y si lo eliges, pues ahí lo vas a tener, pero pues no. Las cosas no siempre llegan porque tú estás sufriendo. Muchas de las cosas, recuerdo mucho una frase de Rocky Balboa que dijo en la película Rocky 6. ¿Por qué tienes que dar algo para recibir algo? O sea, a veces como que nos apegamos mucho a la parte como moral, o de lo que nos han dicho en programación de masas, que incluso en la parte moral nosotros estamos hasta condicionados hasta en lo que es la felicidad, en cómo la experimentamos, en cuando nos pasan cosas buenas y así, pues no nos la creemos, o creemos que no somos nosotros, o pasa alguna situación por ahí. Entonces yo dije, tengo que encontrar algo que me haga, de todas las ideas que tengo, de todo lo que yo quiero lograr, tiene que haber como que me falta un ingrediente, ¿no? O sea, visualizo, hago declaraciones, me veo en el espejo, porque dicen que es bien importante verte en el espejo y qué ves, ¿no? Cómo te ves tú. Es bien importante para la percepción de la autoimagen y cómo te van a ver los demás, cómo te paras, cómo caminas, todo. Entonces, pues ya hice eso, medité, escucho mis audios que tienen pues esa parte que les digo, la meditación. Y pues soy un buen elemento, no me meto en problemas, siempre voy con todas las ganas a trabajar. Pero algo faltaba. Entonces cuando sufrí o me pasó el regaño del directivo, que me dijo algo que después les voy a revelar en otro episodio, yo empecé como una parte de mí empezó como a querer soltar las palabras, o sea, como que querer hablar. Y esto tengo entendido que también viene porque muy rara vez yo soy realmente escuchado. Entonces, pues no, realmente no tengo nadie con quien hablar de forma suelta sobre estos temas, o por lo menos contarle a alguien cómo me siento, ¿no? Con determinada situación. Hablo mucho mis padres, pero pues hasta ahí. Y yo dije, ¿por qué no? Todo lo que tengo, lo que siento y lo que quiero que pase, lo cuento y lo digo, metiendo los elementos de la certeza, del deseo, de todas las cosas que yo ya sé, pero esta vez decretándolo de una manera como si ya la certeza de que va a ocurrir, lo vas a decir así, con esa seguridad de soltura, pero de una forma como de plática, como de, no sé si explicar, como de sermón, o como de que simplemente decretar y tú saber que al empezar tú a decirlo con las letras, con las palabras saliendo de tu boca, es un diario de la vida donde lo que dices ya está teniendo lugar, ya está sucediendo tal como lo estás recitando, escribiendo, en este caso pronunciando. Entonces ahí me di cuenta que yo simplemente tenía que decidir qué es lo que iba a ocurrir. Lo que quería que yo fuera a ocurrir lo iba a recitar o a decir de tal modo como platicando, pero también como ordenando, o como cuando hablan los reyes o habla la gente que tiene poder,
Hagan de cuenta que dicen, no mueven un solo dedo, pero dicen, esto va a pasar así, a este lo vamos a condenar, este lo vamos a encerrar en tal lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. O sea, como dando una orden, un decreto, pero ya aparte de que tú sabes que debes de aplicar el elemento de que como si ya estuviera teniendo lugar, fue distinto porque fue ya más como una conversación conmigo mismo, pero a la vez como una conciencia de que yo estaba construyendo mi mundo con mis palabras. O sea, como que cambié el enfoque ahí y como que pasó de dar declaraciones para darle a entender al universo que eso que yo pido va a ocurrir. Ahora ya nada más simplemente estaba dando como que la orden, o estaba hablando de lo que iba a pasar como un profeta, y que en el tiempo que lo estaba yo diciendo estaba cambiando mi realidad. O sea, estaba ya teniendo lugar lo que yo estaba diciendo. Entonces estos días he estado así. Me paro en las mañanas, digo lo que va a ocurrir, no pido, o sea, no digo me gustaría o que me llenara de mucha adrenalina y mucha certeza y que nada de dudas y una pasión así desbordante, ¿no? Así diciendo, no, es que esto va a pasar, esto va a ocurrir, esto va a ser así. O sea, no, simplemente algo tan natural y sencillo como platicarlo, como dando una orden, como si fueras un rey, como si fueras alguien con mucho poder. Las personas con mucho poder pues hablan tranquilas, ¿no? Y no les apura nada. Y bueno, entonces así yo empecé a hablar como si yo me estuviera, como si estuviera diciendo mi diario del día, de cómo quería que fueran las cosas, así tranquilamente y con la certeza de que pues las cosas ya se estaban, así como lo decía, así se iban a cumplir. Y ni siquiera visualizando, o sea, les digo que esto me sorprende porque nos enseñan que técnicas como la visualización, si lo ves, pues lo tienes, ¿no? Y no, aquí ni siquiera necesito visualizar, simplemente necesito decretar o decir o recitar de tal manera que pues las cosas se están gestando conforme yo hable mi palabra. O sea, como si tuviera yo el poder. Hagan de cuenta que cuando yo diga que algo es así, es porque ya está teniendo lugar, pero que cuando yo de repente, si yo le cambio o digo otra cosa, soy capaz de alterar la realidad en tiempo real. O sea que esos mundos se están creando justo al instante, en el momento en el que yo digo tal cosa, ¿no? Y bueno, empecé a hacer eso estos días. Los resultados han sido espeluznantemente certeros, satisfactorios. Nunca en mi vida había manifestado tanta realidad que yo quería ver yo creo que en toda mi vida quizás. Me sirve recordar momentos donde fui glorioso y obtuve grandes cosas y logré grandes cosas, pero lo que realmente me llevó a vivir la vida que yo quiero como lo quiero en el aula, más allá de visualizar o lo que sea, pues simplemente decir en voz baja, porque tampoco voy a hablar fuerte que van a decir que estoy loco, ¿verdad? Pero simplemente decir en voz lo que quería que iba a pasar. Así también en mi centro de trabajo, cuando estaba en el baño, decía ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y además otra de las cosas que quiero compartir que empecé a hacer y que me funcionó extrañamente bien, y que este es un tema para otro podcast, es usar las analogías, usar los parecidos y usar las cosas de la vida, los entornos, hasta los minerales y las fuerzas de la naturaleza
para evocar o invocar, no sé cómo es la palabra correcta, invocar esas energías, esas entidades, esos pasajes para que se pasaran al aula. Pues está como muy raro tratarles de explicar esto, pero yo simplemente, por ejemplo, en el aula me imaginaba un océano, que estábamos en un océano o ya espacialmente abajo de un agujero negro. Llegué a decir cosas muy locas como yo habito la cuarta dimensión, la quinta dimensión, y ahí así es como vamos a tener las clases de mis alumnos. Voy a jalar fuerzas de la naturaleza, soy el medio o el canal por el cual se conectan las fuerzas del universo, que si hay un planeta que quiere mandar un mensaje aquí, yo lo recibo, yo soy esa antena, ese canal, y va a caer en esta escuela, porque esta escuela la voy a mejorar antes de que me vaya, se va a convertir en un lugar mejor. O sea, como que empecé hasta como cosas, no sé decirlo, si chamánicas o pueden decirle locochonas, lo que ustedes quieran, pueden llamarme loco si quieren, pero que las sentí tan presenciales, tan reales. Ya después en otro episodio del podcast voy a revelar qué técnicas utilicé, que simplemente decía que era así y ya está. Invocaba a determinada identidad, sobre todo gente fallecida que yo llegué a conocer como maestros, y les llegué a decir ayúdenme aquí por favor, y pues simplemente lo soltaba, y mis días han sido mágicos, han sido de mucho control. He visto lo que quiero ver en las aulas, pues realmente y sorprendentemente así ha sido, y los resultados están increíbles. Prácticamente las cosas que me estresaban se fueron, no todas, pero es una forma de decir que se aligeró mucho la carga, casi en su totalidad, y estoy más tranquilo en las clases. Sé que los alumnos pues van a estar atentos, y si ocurren exabruptos o momentos donde pues se me sale la euforia y tengo que ser bien estricto, son momentos que pues simplemente lo requerían, pero no pierdo mi fuerza, no pierdo mi integridad, no me siento cansado, por ejemplo, o fastidiado del asunto, de esas múltiples veces que ya no quieres saber nada. Entonces sí, las cosas se han dado de una manera que me sorprende de verdad, cómo tenemos esa parte tan intuitiva que incluso es capaz de detectar cuando algo no está bien, o que algo está sucediendo al mismo tiempo, y de repente las palabras se te sueltan y uno no las dice, ¿no? Porque uno se juzga mucho a sí mismo, y de repente pues lo dices, y ella realidades paralelas, tú también le dices que qué realidad quieres vivir, y una locura esto, algo que todavía no les puedo yo alcanzar a decir así se acierta de qué se trata, pero funciona. Entonces, ¿cuál es la moraleja o resumen de esto? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú que me estás escuchando, sin importar que domines estos principios o que incluso que creas o no en esto? Simplemente la situación es que empieza a hablar contigo mismo, pero más que nada empieza a decir lo que tú quieres que pase. O sea, así nada más, simplemente un ejercicio tan sencillo como: mañana me voy a encontrar puros bochos rojos, y no voy a ver bochos amarillos. Ahorita me voy a dormir a las 9:40. O por ejemplo, si me voy a desvelar, pues voy a tener energías para aguantar toda la jornada laboral, y voy a andar como si nada me hubiera pasado. O sea, cosas así, si me estás escuchando, son como si hicieras planes de tu vida, y como certezas, pero como órdenes, decretos, cosas que tú sabes que ya están pasando, pero que tú simplemente
Estás diciendo en qué orden lo quieres, cómo lo quieres y de qué manera lo quieres. O sea, como si fueras un sultán, como si fueras un rey. O sea, como si lo dijeras así con ese tono hasta despreocupado, así de que pues sabes que pues nada más quiero este helado de este sabor y ya. Bueno, señores, pues me despido y ya espero no haberlos preocupado con todo el chorro que me aviento, pero ya saben cómo soy yo para los que me han seguido. Y pues nos estamos viendo en un próximo capítulo del podcast donde ya voy a extender más estos temas y decirles del otro que les dije, que cómo he invocado y qué cosas me he imaginado que suceden, por ejemplo, en un salón de clases. Hasta luego y que se la pasen muy bien. ¡Y viva México! Claro que sí. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.